Bien, vamos a mirar esta tarde y ya podemos ir abriendo en números. Vamos a ir por allá, por el capítulo 14. Vamos a andar por esos lugares mirando algunas cositas allí. Vamos a mirar la muerte sin alcanzar el descanso. La muerte sin alcanzar el descanso. Seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento personas que han estado en su lecho de muerte y que, bueno, por la vida que ha llevado, sin arreglar sus cuentas, no ha terminado su vida bien. Algunos han terminado gritando, llorando, pidiendo perdón sin tenerlo, y tantas otras cosas que tal vez ustedes hayan escuchado. Lo que está ocurriendo en este caso aquí, en números 14, es que ya hemos estado mirando algo de esto. Hay una exposición de fe de parte de Moisés y de Aarón, también de Josué y de Caleb. Ellos hacen una fuerte defensa de la llegada a la tierra prometida. Allí el pueblo quiere volverse atrás, comienzan a protestar contra las autoridades y ellos dijeron: ¿para qué nos trajiste a morir en este desierto? ¿Para qué nos sacaste para morir en este desierto? En los versículos 1 al 10, allí encontramos a Josué y Caleb, que demuestran que la tierra de Dios es tal cual Él la había prometido. Versículos 7 y 8 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ahora, es curioso a la vez que los israelitas dicen: nos sacaste de la tierra que fluye leche y miel, y no nos has dado la tierra que dijiste que fluye leche y miel. Así que tenían esas contradicciones en cuanto a lo que realmente significa la bendición de Dios y de tener libertad. En los versículos 2, 4 y 10, aquí mismo, miramos un poco la reacción que tiene este pueblo. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué expresión? Versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Bueno, ¿qué tenemos en estos pocos versículos? Tenemos simplemente una demostración muy clara de lo que es el corazón del hombre. Lo insatisfecho que puede estar el hombre con lo que tiene le va a llevar a extremos aún de negar lo que es bendición, lo que Dios ha dado como bendición. Sin embargo, la Biblia ya lo descubre desde el Antiguo Testamento, pero el Nuevo, citando el Viejo Testamento, dice: no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y además dice que el hombre natural no puede entender, percibir las cosas que son espirituales. Así que esta gente podríamos tratarla como no nuevos nacidos del Nuevo Testamento, no creyentes, así lo eran, que simplemente no podían comprender cuál era la preciosa voluntad de Dios que tenía para ellos. También dice la palabra de Dios que ellos, el hombre, no entiende a Dios, no puede conocerlo. Así que si no hay una obra del Espíritu de Dios, está sentenciado que el hombre permanece y que no tendrá ninguna forma de conocer a Dios.
Así que nosotros como pueblo de Dios tenemos que, digamos, los que podemos poner varas en remojo y los que no pueden, bueno, van a tener que pensar muy bien. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Y al ser pueblo de Dios tenemos responsabilidades sobre que tienen que ver con una completa fe, obediencia a Dios. Tienen que ver con eso. Y eso se va a demostrar. Aquel que no tiene realmente a Cristo buscará a Dios por su conveniencia y buscará el Dios a su medida. Este justito es el Dios que necesito. ¿Eh? Y cuando este no lo sirva, buscará otro, porque más tarde o más temprano los dioses van a fallar. Pero Dios no falla, gracias a Dios. Cuando el hombre se desencanta de la verdad, volverá al engaño del pasado. Volverá a su vida pasada. Y a veces los cristianos también nos desencantamos de la verdad de Dios, lamentablemente. Ellos querían volver a la esclavitud de Egipto, desechaban el liderazgo de Moisés y de Aarón y eran capaces de apedrear al mensajero de Dios porque no creían a la verdad, no creían en ella. Dice la palabra de Dios, dando un diagnóstico del hombre, Jerusalén, Jerusalén, Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cuántas veces quise juntaros bajo mis alas como la gallina junta sus polluelos? Y el corazón natural, el corazón del hombre, dice, no quisiste, no quisiste. Isaías 65:2, le cito, dice, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Queridos, esto era Israel. Así nace Israel. Y hoy vemos un Israel igual. Exactamente igual. Rebelde a la palabra de Dios. La historia de Israel es una historia que se repite. Israel actual es un país lleno de idolatría, pervertido, alejado de Dios, lleno de sectas y no tienen como rey al Señor Jesucristo. Así que no puede ser espiritualmente el pueblo de Dios. Su nombre, y hasta que Dios comience a actuar a través de Israel, entonces no será. Nosotros decimos, y creo que creo que bien, no estamos diciéndolo mal, Israel es el pueblo de Dios. Bueno, sí, si tenemos que verlo desde el punto de vista, ¿cómo este pueblo todavía subsiste? Sí, porque Dios tiene planes para ese pueblo. Pero hoy no es el pueblo de Dios. Espiritualmente está alejado de Dios porque negó al Señor Jesucristo. Ellos entonces se apartan voluntariamente, rechazan, bajo influencia diabólica, y aún al cristiano le puede pasar en alguna medida, y la maldad de esa nación hizo que no hubiese remedio, excepto que Dios obre en el corazón. Igual que ocurrió con nosotros. Igual que ocurrió con nosotros. Dios un día obrará desde Israel hacia el mundo. El Señor Jesucristo será su rey. Y entonces le veremos como Él es. Antes de eso vendrá a buscar a su iglesia. Volvemos un poquito al desierto. En estos capítulos, Dios va a dejar ejemplos de su justicia implacable. Y hay razones para que esto ocurra. Será entonces para Israel la visión clara de que lo que Dios dice va en serio. Va en serio. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice, en Santiago dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Es verdad eso? Bueno, yo tengo mis dudas si yo mismo lo creo. Porque si yo lo creyera de verdad tal cual está escrito, habría muchas cosas que cambiarían en mí. Porque la iglesia hoy, hablo en general por supuesto,
y no hablo de nuestra iglesia en particular, hablo de la iglesia en general, es amiga del mundo. Por lo tanto, es enemiga de Dios. Y tenemos que trabajar esto en forma muy individual, además de hacerlo como iglesia. Dios dice, esto va en serio y no va a importar la cantidad que se pierda. Esto va en serio. El camino que Dios traza para Israel es llegar a la tierra prometida y costará 40 años por causa del pecado de aquellos que examinaron la tierra, pero mientras tanto, en el desierto, esto va en serio. Esto va en serio. Y podríamos aplicarlo nosotros, bueno, todavía vivimos en este desierto, pero va en serio. Sigue siendo la vida cristiana en serio. Dios mostrará que Él es santo y su santidad requiere de justicia y que no vamos a confundirnos en que si Dios es santo, requiere justicia y obra, no vamos a confundirnos. Dios es amor, su amor es inquebrantable para nosotros. Él es el Dios de paciencia larga para nosotros y de exigencia total. Ese es nuestro Dios y Dios va a demostrar al pueblo de Israel en un breve tiempo, en un muy breve lapso de tiempo, que la cosa se pone seria. Son mi pueblo y deberán conducirse como yo quiero. Así que vamos a ver la muerte en el desierto, sin alcanzar el descanso. Capítulo 14, versículo 36 al 38. Por supuesto que podrían tener mucho más información si leen estos pasajes y van a encontrar muchísimo. Por eso vamos a estar mirando pequeñas porciones de estos pasajes. 36 al 38. Observen esto. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Hablábamos con nuestros queridos hermanos venezolanos, hoy están de elecciones y oren para que esto salga bien. ¿Sí? Oren. Dios es soberano, sabemos esto, ¿no? Pero nos pide que oremos por la paz allí de Venezuela. Pero recordamos también algunos hechos de personas que dijeron algo que no le gusta a Dios directamente y murieron, ¿no? ¿Recuerdan a Chávez que dijo, maldijo al pueblo de Israel y dijo, desde mis entrañas te maldigo? ¿Recuerdan? ¿Cómo murió? Cáncer en sus entrañas. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y Juanqui quería hablar un poquito de eso. Estoy mirando algo acerca de eso. Pero a uno le da ganas de decir, Señor, elimina a esa gente, ¿no? En las Olimpiadas. ¿Supieron lo que pasó? ¿No? Bien, hicieron una parodia de la Última Cena, del cuadro de la Última Cena. ¿Sí? Así que había toda la perversión junta ahí, toda la inmundicia junta, estaba ahí representando, uno, a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. No sé qué va a pasar con ese hombre o no sé lo que es, pero Dios es justo. Esto va en serio. Dios es justo. Y si esa gente no se arrepiente, no quiero ni pensar. Ni pensar. Es la inmundicia, la Sodoma y Gomorra de nuestro tiempo. Es, y estaba representada en esas personas ahí. Y había una niña allí. Había una niña. Así que esto está pasando. Esto está pasando, lamentablemente. Estos 10 espías tenían toda la posibilidad de disfrutar la bendición. Toda la posibilidad. Todo en sus manos. Pero hicieron y dijeron cosas que no estaban bien. Dice que desacreditaron, primero hicieron murmurar a toda la congregación. Murmurar a toda la congregación. Imaginemos si alguien pasa aquí adelante y tiene una bendición comprobable que es de parte de Dios, una bendición, no sé, capaz que Mateo puede pasar y contarnos una bendición especial, ¿no?
Nahuel puede pasar y contar una bendición especial, y nosotros miramos y decimos, esto es bendición. ¿Eh? Y nos empezamos a juntar y empezamos a decir, che, no, mira, y a murmurar todos en contra de la preciosa posibilidad de que hermanos jóvenes formen su familia. Es una bendición y tenemos que tomarla como tal y trabajar para que sea mejor todavía. Esta gente no quiso la bendición, negó la bendición. Arrimó gente para que hablaran contra Dios, el Dios de la bendición. Luego dice, en el 36 también, desacreditaron el país. No, ¿qué vamos a llegar a ese lugar? Nuestros queridos hermanos estarán deseando volver a su tierra. Y nosotros quisiéramos tener un tiempo más por acá. Pero si nosotros estuviéramos afuera, seguramente después de un tiempo quisiéramos volver. Y aquí estaba la tierra prometida. Pero no, esa tierra no sirve. Miren, tú no nos diste aquello, volvemos a aquello que era tierra que fluye leche y miel. Literalmente dijeron eso. Egipto era tierra que fluye leche y miel. Eran esclavos. Hablaron mal de la tierra, hablaron mal de la bendición. Así que Mateo puede pasar acá y decir la bendición que tiene es empezar a hablar mal de Natalí. No se podría hacer eso. Y allá Nahuel pasa acá y empieza a hablar mal de Brisa. No podría ser eso, no podría ser. Y así nosotros, los casados, los que tenemos la bendición, no se debería. Pero aquí tenemos personas que la tierra de bendición para ellos era cosa mala. Era malo. No me alcanza. No es lo que yo quiero. ¿Verdad que yo cuando no tenía a Cristo tenía tal y tal y tal y tal cosa? Y mira ahora, conocí gente tan feliz, perdiendo muchísimo porque tenía a Cristo. Muchísimo. Perdió su familia, por ejemplo, perdió su prosperidad, quedó pobre. En el caso que estoy pensando, Dios le dio más después, con el paso del tiempo. Pero no a todos ocurre así. Esto tiene consecuencias. Miren qué serio. 37 que hemos leído. Una plaga mató a esta gente. ¿Saben qué, hermanos? Vieron la tierra de descanso y murieron antes. Pisaron la tierra de bendición y murieron antes. O sea, murieron. Dios los mató. Dios los mató. Porque esto es en serio. Estos 10 hombres fueron tan diferentes a dos, Josué y Caleb. Estos fueron hombres nombrados, elegidos, pero que definitivamente y para siempre avergonzaron sus familias, su tribu, su pueblo. Jamás, 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 jamás hubo un buen recuerdo de 10 hombres. Nunca más. Nunca más. Sin embargo, estuvieron pisando la bendición, más que todos. Otro evento que ocurre es la derrota del pueblo en Horma. Y está enseguida allí. Ellos, para hacer un poco, vamos a simplificar un poquito, ellos quisieron ir a tomar cierto lugar y hubieron consejos allí. Y ellos igual salieron. Igual salieron. El versículo 39 al 44 son. Dice, vamos a leer el primero allí. Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? ¿Por qué desobedecen? Estaban en desobediencia. El mandamiento de Dios era conquistar, pero no era el momento. Y había algo muy importante así, ¿por qué no debían subir? Esto tampoco saldrá bien, le dice Moisés. No subáis porque Jehová no está
en medio de vosotros. Jehová no está. ¿Eran el pueblo de Dios? Sí. ¿Sus corazones pertenecían a Dios? ¿A Jehová? No. No. Estos eran todos aquellos que se movían por entusiasmos y en realidad creo yo que esta gente pensó que sus pecados, ellos dicen porque hemos pecado, que sus pecados podían ser cubiertos con obras y no con arrepentimiento. Y bueno, puede pasarnos también que nuestras obras solamente tienen una forma de cubrir lo malo, pero no hay verdadero arrepentimiento. Subían en sus fuerzas y ellos en realidad se negaban en seguir a Jehová. Versículo 43, porque el amalecita y el cananeo que están allí delante de vosotros, están delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Y el siguiente versículo, sin embargo, se obstinaron a subir a la cima del monte. Moisés les dijo, no va a salir bien. Y ellos dijeron, no importa, tenemos fuerzas, vamos a ir. Jehová no va con ustedes. No importa, creo que tenemos fuerza suficiente para hacerlo. Ustedes están rebelándose contra Dios. Y ellos se obstinaron y siguieron adelante. La consecuencia está en el versículo 45. Descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. No dice este contexto de que haya habido muerte allí. Tal vez lo hubo y probablemente lo hubo. Pero si hubo muerte, ¿saben qué pasó? Hombres rebeldes que estuvieron cerca del descanso y murieron, fueron heridos sin conocer el descanso. No lo tuvieron. Luego, la muerte del que no guardó el día de reposo. La muerte del que no guardó el día de reposo. Tenemos en el capítulo 15, versículos 32 en adelante, dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y nosotros podríamos decir, ¿no? Pero fue a buscar leña. Fue a buscar leña. No tenían el calor en la casa. No tenían para cocinar. Tenían que calentarse, hacía frío. Alguna cosa estaba pasando. Porque este hombre necesitó leña. El asunto que esto fue un pecado premeditado. Porque todos sabían que el día de reposo no podía salir a hacer trabajo. Se acabó. Y no había consecuencia todavía. No se sabía cuál podía ser la consecuencia. Así que lo mantuvieron preso un tiempito para decidir con Dios, consultar a Dios qué hacían. Así que la cárcel sirvió para mantenerlo para un juicio. Seguramente esta cárcel tenía que ver con las ciudades de refugio que Dios mandó, donde el que había pecado podía ir hasta allí para tener un justo juicio delante del pueblo. Evidentemente, este hombre tenía un espíritu desafiante delante de Dios. Lo hizo conscientemente. No era algo que ignorara. Así que salió y fue a buscar la leña. No tenía temor de Dios. Pero ¿saben cuál es lo curioso? ¿Saben qué es lo curioso? Que él vio la derrota enorme y vio la muerte de los 10 testigos infieles. Lo vio.
Esos hombres cayeron redonditos ahí en un momento. Una plaga los agarró y los mató. Y se supo, no es que no se sabía, se supo. Eso era para que el pueblo temiera a Dios. Así que este hombre desafió a Dios. No tuvo temor. No había temor en su corazón. Dios sentenció la muerte por pedradas, lapidación. Esta fue la consecuencia. Esta fue otra forma en la que Dios demostró que su memorial del día de reposo desde la creación es importante. Es importante. ¿Por qué le dio reposo al hombre? Bueno, lo figuró en el descanso primero, cuando Dios reposó y cesó de crear. Así que Dios estaría diciendo, la figura que deja el descanso no es algo despreciable, es día de descanso. Y quien haga lo que no debe hacer, deberá morir. Deberá morir. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hemos estado mirando allí, pero Hebreos tiene mucho de esto. A ellos les habla y ellos conocían la historia. 3, versículos 7 al 11. Y el otro día preguntábamos algo, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre los 10 y los 2 de los testigos? 12 hombres. ¿Cuál era la diferencia entre los 10 falsos o los que no hicieron una buena tarea después y los fieles? Era que unos creyeron en la promesa y otros no creyeron. Era eso. Así que leemos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, figura. Uno de los casos fue este que estamos mirando. Tentaron a Dios. No creían, su corazón se endurecía. Pero ¿qué dice el escritor a los hebreos en el versículo 12? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando vemos que cristianos se apartan, esos cristianos tienen un corazón endurecido. Y el tiempo dirá, por supuesto, si son cristianos o no. Pero si hemos conocido personas que, digamos, pintaban como creyentes y un día se apartaron, bueno, Dios tenga misericordia de la vida de esa gente. Porque si es cristiano, se volvió al desierto, se volvió, a la esclavitud de Egipto. La esclavitud de Egipto. Aquí mismo, 15 al 19. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No creyeron, no creyeron, no creyeron, no creyeron. Ellos no tenían reposo en su alma. Por eso había que ir a conquistar un lugar que no tenían que ir, porque Dios no iba con ellos. Por eso tenía que salir a buscar leña. Y todos sabían que tenían que tener todo atendido el día anterior para no tener que usar el día de reposo. Así que el corazón se endurece, y cuando se endurece es un corazón incrédulo que puede tener, por supuesto, consecuencias. Ellos no descansaban en la promesa. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar?
Bien, nosotros no tenemos que buscar en el mundo. No hay posibilidad de que eso ocurra. No nos da Dios posibilidad de eso. El cristiano debería tener su corazón satisfecho, y aunque tenemos que reconocer que eso lamentablemente no ocurre siempre, tenemos que trabajar para que eso ocurra. Porque es lo que Dios ha querido dejarnos hasta ahora, y tal vez mañana no lo tengamos. Así que disfrutemos mientras lo tenemos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Miren, daría para leerlo todo, porque no tiene ningún desperdicio para lo que estamos hablando. Pero vamos a leer parte. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿No? Está hablando de creyentes. Está hablando de creyentes. Bueno, ¿cómo están viviendo? ¿Siguen en el desierto protestando contra Dios y diciendo, no es este el lugar en que quiero vivir? ¿No es esta la vida que quiero llevar? ¿O es la que tenemos? Estamos conformes y tratamos de vivirla para que Dios sea glorificado. Así podríamos leer todo aquí. Hay tres menciones muy similares. Versículo 7, 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Repite en el versículo 15 y repite en el 4:7. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, o sea, el reposo ya está, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Así que aquello es figura de lo que podemos tener hoy. El alma puede reposar y podemos morir reposando para alcanzar el reposo eterno, hasta tenerlo en nosotros. Continuamos un poquitito más. Podríamos decir, las quejas, las disconformidades que los cristianos tenemos, puede simplemente estar diciendo, no tengo reposo, no quiero reposo, no consigo reposo, no esfuerzo por eso, y en realidad lo único que tenemos que hacer es confiar en que Dios está obrando a pesar de lo que parece que está pasando. O de lo que está pasando, sin que parezca. Está pasando y nada más. Quiera Dios que como hijos de Dios no quedemos en un desierto sin alcanzar el reposo espiritual. La muerte de Coré y su familia. Capítulo 16, Números. Recuerden, cada vez que hablamos de alguien que muere, ellos ya habían visto la muerte de 10 espías, de un profano, el que quebrantó el día sábado, ya habían visto la derrota en Horma, mucha gente quedó atrás, mucha gente, pero no aprendían. Y otra vez, si ustedes leen todo el pasaje completo, no hay mucho tiempo, es todo muy juntito, todo muy pegadito. Así que a la mañana siguiente y a la mañana siguiente, pero hoy pasó algo y a la mañana siguiente va a pasar algo terrible. Bueno, Dios sigue diciendo, esto va en serio, esto va en serio. Capítulo 15 entonces, 16, primeros versículos. 1 y 2, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Israel, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. O sea, estos 4 no fueron tras cualquiera, fueron tras gente de influencia
para convocar a una rebelión masiva contra Moisés. Pero ayer, antes de ayer, tal vez una semana atrás, estuvieron viendo gente morir, porque Dios estaba aprobando el ministerio de Moisés y de Aarón. Así que este Coré, familia de los levitas, ellos, según estos dos versículos, iban a hacer un levantamiento grande. Ahora, hay algunas cosas que ellos dicen. Versículo 3. Ellos se proclaman mayores que Moisés y Aarón. Versículo 3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? No se estaba levantando Moisés. Moisés no quería ir, ¿se acuerdan? Yo no sé hablar. Bueno, te voy a poner a Aarón para que hable contigo, a través de ti. No era humano. Era un liderazgo que Dios había puesto. Pero ellos dijeron, nosotros somos mejores. Así que vamos a juntar gente y basta de Moisés y Aarón. Se termina acá. Se termina acá. ¿Eh? Bueno, dice que el pueblo era santo, ¿no? Dice que el pueblo era santo. Seguramente estaban diciendo, no en el concepto de santidad de parte de Dios, de santificación, sino estarían diciendo, miren que esta gente es bonita y esta gente, bueno, se equivoca, pero miren que esta gente es santa. La gente está haciendo lo posible por agradar a Dios. Ninguno. Había excepciones para esto. Esto me hace acordar a una vez, hace muchos años, cosas que pasan, que esperemos que no ocurran, pero teníamos en un lugar reuniones familiares, reunión en una casa de familia, y la señora era muy complicada, muy complicada. Entonces, es cosa de muchos años, así que nadie va a saber. Era muy complicada la persona de la casa. Y bueno, un día tuvimos que decidir, bueno, no podemos seguir en este lugar, no es un buen lugar para seguir predicando la palabra de Dios. Así que hablamos con la familia, dijimos de irnos, yo hablé con las autoridades, dijimos de irnos, y cuando nos íbamos, la persona dice, ahí en esa iglesia son todos unos sinvergüenzas, menos fulano. ¿Y saben qué? Ese era el más sinvergüenza. Todos éramos sinvergüenzas, pero ese era sinvergüenza. Así que el concepto de santidad que nosotros tenemos es una idea de compararnos unos con otros. Eso no vale. Eso no funciona así, delante de Dios no. Así que Dios no veía a esta gente como ellos lo veían. No era un pueblo santo, era un pueblo rebelde, constantemente lo era. No era un pueblo santo. Pero ellos pensaban que eran mayores que el liderazgo de Moisés y Aarón. Algo lindo que ocurre normalmente es la humillación que tiene el liderazgo. Versículo 4 dice, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Esto es santidad. Eso es santidad. Eso es concepto de santidad. El que Dios aparte para sí. El que Dios aparte para sí. Entonces, estos hombres estaban profundamente equivocados. Cuando leemos el pasaje todo, léanlo por favor, van a ver qué es lo que hace Dios. Versículo 15, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. No está defendiéndose, está diciendo cosas que son correctas, que son rectas, que son así. Pero estas personas no podían reclamar nada acerca de Moisés. No podía haber un reclamo acerca de Moisés. Versículos 21 y 22. Apartaos
de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Era Coré el que hizo todo este levantamiento. Si uno pecó, ¿por qué todos? ¿Por qué todos? Así que Moisés oró a Dios. Versículos 9 y 10. Moisés les dice, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Este hombre Coré, el que se levantaba, era de la tribu de Leví. Era alguien que tenía que servir a Dios en el lugar que iba a ser puesto para hacerlo. Pero sale de ese lugar para rebelarse contra Dios y contra su voluntad. Así que él no solamente se cree mejor que los líderes, se cree mejor que la elección que Dios puede hacer. Así que estos hombres se humillan. Y hay un maltrato muy especial, muy triste contra estos líderes. Muy triste. Y hemos hablado un poquito de esto, pero los líderes tienen que ser respetados. Podríamos decir, si hay líderes que no merecen el respeto, estoy entre ellos. Pero no está diciendo que no tengan que ser respetados. Tiene que decir que tiene que haber un juicio para ellos, tiene que haber un acercamiento a ellos con testigos, como dice la Escritura, y hablar con ellos para ver si pueden sanar lo que está mal. Todo eso está bien. Todo eso está bien, hay que hacerlo. Pero aquí no hubo absolutamente ningún respeto a estas autoridades puestas por Dios. Permítanme darles un pequeño ejemplo también de cosas que pasaron hace muchísimos años. Esto debe tener unos 36 años, tal vez, algo así. Es de alguien que ya no está. Él fue invitado, este siervo de Dios, fue invitado a una casa a comer, creo que fue con otra persona también. Bueno, por supuesto que en una mesa, alrededor de una mesa, cuando alguien invita a alguien, uno espera que sea una mesa agradable y que sea un tiempo para disfrutar. Pero al sentarse a la mesa, la señora de la casa tenía su alma destrozada por la pérdida de una hija en un accidente de tránsito. Y en ese accidente de tránsito manejaba este pastor, este siervo de Dios. Uno puede entender y razonar bien lo que es perder un hijo y que otra persona vaya manejando. De hecho, conozco un caso de una niñita que murió y el creyente se sentía tan mal, pero no había sido culpa de él. Que los padres lo consolaban, lo fortalecieron, ¿no? Incluso eran familia. Pero no es este el caso. Las palabras de esta señora fueron tan duras, probablemente gritando a este pastor, fueron palabras muy soberbias, que seguramente no hicieron otra cosa que ahondar el dolor que ya había en ese corazón, no solamente en el culpable, sino en el corazón de la señora, porque ¿qué puede cambiar? Esto es falta de control, falta de respeto, falta de ver a Dios en su soberanía. Y ahora yo diría, bueno, ¿y qué haría yo? ¿Qué haría yo? Tengo delante mío al culpable y no tengo más mi hija o mi hijo. ¿Qué haría? Bueno, yo no sé lo que haría, pero sí sé lo que tengo que hacer.
y debería ser comportarme bíblicamente ante una situación que ni yo ni otro pudo manejar. Y este pasaje aquí de Moisés y Aarón tiene este tipo de cosas y tal vez son más crueles porque eran más constantes. Más constantes. Ellos eran culpados de haberlos sacado de Egipto, por lo tanto iban a ser culpados de la muerte de cada uno de los que murieran en el desierto. Pero cada uno de ellos murió justamente. Pero por estas causas, Moisés y Aarón eran atacados en muchísimas ocasiones. Ustedes se preguntarán qué hizo aquel pastor. ¿Quieren saber qué hizo? Agachó su cabeza y soportó todo lo que aquella señora quería desahogar de su corazón. ¿Le hizo bien a esa señora? Yo no creo. ¿Le hizo bien a él? No creo. Pero ¿saben qué? Tuvo una valentía de la que tenemos que aprender. La misma Biblia dice que para nosotros es mejor ser abofeteados injustamente, ¿no? A ser abofeteados, pero justamente. Y Moisés tenía ese principio, evidentemente. No tenía. Dice la Escritura acerca de él que fue el hombre más manso de la tierra, ¿no? Y acerca de él. Así que no es de pronto tan, tan casual verlo de esta manera, por el contrario, era costumbre actuar de esta manera. Así que hablamos un poco de las autoridades. Los pastores podemos creer que somos intocables y hay quienes creen que pueden hablar de ellos de la manera más infeliz que se pueda y más feroz. La Biblia dice que la iglesia debe respetar y orar por sus pastores y le dice a sus pastores que no son señores o dueños de la grey. La Biblia dice a los pastores que guíen y alimenten su rebaño y le dice a la grey que sea obediente a la palabra que se le enseña. Se le dice a la iglesia que miren entre ellos quiénes son los líderes para el futuro y se manda a que tomen en serio el liderazgo y que no se acuse a un líder si no es con dos testigos. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Sí? Bien. ¿Qué hizo Dios con esto? Lo vemos más abajo. Toda esta familia, toda, se hundió en un pozo. Miren, versículo 29. 28. ¿Sí? Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad, sino como mueren todos los hombres, perdón, si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas, si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces, sepulcro, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Y qué pasó? Se abrió un hoyo y cayeron todos adentro. Dios exaltó a Moisés y hundió a esta familia en un hoyo. Hermanos queridos, no es que tenemos que tener un respeto irrestricto a todo quien se dice pastor o fue puesto como pastor. Pero probablemente, confío que no aquí, pero probablemente hay muchos lugares de congregación donde la iglesia sería un solo hoyo por cómo se habla de los pastores. Y a veces tiene razón la gente de lo que ustedes digan de mí, tienen razón, estaría bueno que yo lo supiera. Y lo que otros pastores se dice de ellos, estaría bueno que ellos lo supieran.
de su gente, ¿no? Y que, bueno, el pastor atendiera a esas cosas que se reclamó, que mostrara que su conducta está siendo bíblicamente correcta. Es una o dos, nada más, una o la otra. El Nuevo Testamento lo hace tan serio como que Ananías y Zafira murieron también dentro de la congregación. Y hubieron eventos que fueron importantes, donde pasaron cosas muy importantes, porque Dios dijo, esta es mi iglesia. No es tu iglesia. Pastor, no es tu iglesia. Miembro, no es tu iglesia. Es la iglesia de Dios. Y como tal debe ser cuidada. Cuiden el liderazgo. Cuidemos de ser valientes como Josué y Caleb. Y alcancemos desde ya el reposo que Dios da. Si el castigo es en serio, la bendición también es en serio. También es en serio. Y si decimos no puedo, entonces Hebreos capítulo 4 dice, acerquémonos con confianza, vayamos a Él. Él pasó nuestras mismas luchas, nuestras mismas tribulaciones, y podremos conseguir la victoria que es en Él. Coré terminó también mal. O sea, que el pueblo supo, esto va en serio. Esto va en serio. Temamos a nuestro Dios, reverenciemos a nuestro Dios. Y si vienen cosas que son malas, capaz que podamos empezar a examinar, bueno, si tengo culpa y está bien que esto esté pasando. ¿Mm? Y si no, tenemos que aceptar soberanamente que Dios ha permitido tal o cual cosa. Y disfrutemos en lo que todo lo que nos sea posible esa vida que Dios nos ha dado. Vamos a